4 formas diferentes de decir la misma idea con distintos tonos y voces. 1. Nuestros sellos de sostenibilidad respaldan nuestro compromiso con el futuro. 2. Nos tomamos la sostenibilidad en serio y tenemos los sellos que lo demuestran. 3. Ser eco no es solo postureo, nuestros sellos lo confirman. 4. Tenemos certificaciones que validan nuestra apuesta por la sostenibilidad. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulabaldo.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. A ver, ¿qué es esto de paulabaldo.es? ¿Ahí me lo has cambiado? ¿Qué es eso de... Te lo he cambiado. Es el inicio de una nueva era. Ahora que voy a hacer, ahora en abril hago 12 años. 12 años sería el 12º aniversario. Toca cambiar. Bueno, pues ya está. No puedo adelantar mucho todavía. Quienes escuchan mi newsletter, quienes leen mi newsletter tienen un poco de enchufe y ya saben alguna cosa más. Pero por ahora no puedo decir, hasta aquí puedo leer. Así decían en el 1, 2, 3, ¿no? Muy bien. Pues es posible que los recados que les he puesto a los de la newsletter, yo sea el primerito que los ha cumplido. Sí, estoy con mucho... Luego lo miraré con detalle, pero sí, eres el primerísimo en ese recadito que puse. Muy bien. En que me ha llegado. Qué guay. Entonces, ¿vamos a hablar hoy de newsletters? No, pero sí de algo que se lee. Pero sí vamos a hablar de algo que se lee, o que lo ideal es que se lea, más bien. Oye, perdona, ¿estoy escuchándote como diferente? Tampoco te pases. ¿No dijiste que vas a empezar el curso de locución? De locución. Sí. He empezado el curso, estoy súper contenta. Muy bien. Y voy a añadir una cosa. O sea, se lo estoy diciendo a todo el mundo lo mismo, pero es que es algo que merece la pena que tenerlo en cuenta. Después de estar habiendo hecho cientos, no sé, muchísimos cursos online, pero mogollón, no sé en mi vida cuántos he hecho, ver uno hecho por Radio Televisión Española, con los recursos que tiene, la calidad técnica, o sea, los profesionales que tiene detrás, vaya diferencia. O sea, que es una pasada. O sea, es una pasada. Solo el hecho de ver los vídeos es como una calidad de imagen, una estructura, unos cortes en el tiempo. O sea, es maravilla. O sea, una maravilla, solo eso. Genial, bueno, genial. Y otra cosa que estoy haciendo el curso es ponerme mejor, sentarme mejor. Que hasta ahora me sentaba un poco regular. Aunque lo ideal es de pie, ¿eh? Que eso también lo he aprendido. Bueno, pues entonces el primer tip para tu memoria de sostenibilidad es sentarse mejor. Sentarse mejor. No, ese no eres, ¿no? No, hoy vamos a hablar de esas memorias de sostenibilidad que nadie lee. ¿Y por qué? Porque es que nadie las lee. ¿Por qué? Pues por infinitud de razones. La primera, porque son largas. Muy largas, con muchísimos datos. No son amables, no son textos amables, no son cómodos de leer, no. Es un horror. Como documento en general suelen ser un horror el 90% de las veces. Venga, pues entonces hoy vamos a ver 10 tips para que la gente se lea tu memoria de sostenibilidad. Exacto. Muy bien, venga, vamos allá. Entonces, vamos a empezar por algo que es de trabajo interno, que es implicar a todo el mundo que participe en la memoria. A la hora de recopilar los datos, de ver cómo es, de ver qué estructura tiene, de todo. Mete ahí a todo el mundo, a toda la empresa, a ser posible, ojalá, en una de esas de 300, 500 personas, que todas opinen. Pero sí, por lo menos, si no podemos con las 300, pues por lo menos que haya una representación clave de plantilla, una persona de, pues eso, de recursos humanos, independientemente de la gente que representa a los trabajadores, de diferentes niveles de dirección. Todo el mundo. Por lo menos alguien que se la lea, ¿no? Y que le eche un vistazo y que diga, pues mira, me parece que falta algo sobre esto. Exacto. Es que esa implicación es, por un lado, para facilitar el trabajo, porque cuanta más implicación haya, más fácil es que se consiga toda la información en tiempo y plazos y bien.
y por otro, para que se haya muchos ojos leyéndosela antes de sacarla ahí al mercado, a que todo el mundo no la lea, que es lo que luego pasa después. Y sobre todo personas de diferentes contextos, que yo creo que eso es lo que más ayuda. Eso es fundamental, fundamental. De hecho, eso va muy relacionado con el tip siguiente, el punto Muy siguiente, bien. que es pensar en quién la va a leer o en quién queremos que la lea. Sí, yo creo que esto es un punto muy importante para cualquier documento que hagas. Para cualquier cosa. Aquí vamos a tener distintos perfiles de lectores y lectoras. Por un lado vamos a tener gente de la propia empresa, que además tendrán sus propios intereses y sus propias ideas respecto a qué es lo que se debe comunicar o lo que no. Vale. Pero si salimos fuera, vamos a tener, por un lado, las personas relacionadas con inversión, fondos, bancos, que quieren unos datos muy concretos y una información muy específica y que tiene que estar pensada todas las cosas para ellos, ¿no? Pero también, que es un caso que yo esto lo digo muchas veces en mis clases, porfa, piensa que a lo mejor a tu abuela es consumidora de los productos de esa empresa y también es una potencial lectora de la memoria de sostenibilidad. Entonces también tenemos que pensar en esa gente, en ese perfil de usuario. ¿Quiénes son nuestros compradores o nuestras compradoras, ¿no? Cuando trabajamos nuestro producto? Pues igual tenemos que hacerlo con la memoria, porque son ellos también y ellas las que lo van a leer. Entonces hay que tener en cuenta todo ese rango y eso quiere decir que tiene que entenderlo todo ese rango. Claro, lo que pasa es que a lo mejor unas cosas chocan con las otras, hay que buscar otras soluciones para... Claro, y para eso se hacen unos maravillosos resúmenes ejecutivos. Maravillosos o no tan maravillosos, pero se hacen. Quiero decir, a veces no necesitas que las 500 páginas de tu memoria de sostenibilidad las lea fulanita que te compra una vez a la semana tu producto. No, pero a lo mejor si necesitas que sacar esa información que quiere saber fulanita, se la puedas dar en otro formato más accesible para ella, que es lo que yo haría. Aquí estoy un poco desconectado. ¿Normalmente se suele hacer estos resúmenes ejecutivos? ¿Es algo común? ¿No? Están empezando. Desde que tenemos la CSRD y la Ley de Información No Financiera, que nos obliga a meter unas chapas horribles y unos datos infumables a nivel de todo. Hay muchas empresas que lo están empezando a pedir, pero normalmente son empresas que tienen un poquito más de presupuesto que el justito para una memoria voluntaria. O sea, es cuando ya estamos hablando de un nivel un poco más alto. ¿Y estos resúmenes son de calidad en el sentido de que la información es de calidad y la forma de comunicarla está adaptada o...? Regular. Hay de todo, pero yo la mayor parte de los que estoy viendo es un resumen literal, incluso usando las mismas frases que vienen en la memoria original, cogen esas dos frases y el gráfico y lo plantan. Ya. Entonces es un poco ahí que se quedan un poquito cojos. Y yo creo que es una herramienta que sí que podrían usar como para que llegase muchísimo más lejos, ¿no? Porque puedes dársela. Por ejemplo, estoy pensando ahora en un presupuesto que he presentado este año que todavía no está cerrado, ¿no? Ellos tienen muy claro que están haciendo una CSRD de prueba porque no les toca, no tienen obligación, pero son muy conscientes de que es un mamotreto de 500 páginas como mínimo lo que les va a salir. Y el paisano me está diciendo, mira, es que yo esto sé que no se lo va a leer nadie. Claro. Entonces, como sé que no se lo va a leer nadie, yo ahora necesito que ellos trabajan en el sector de la agricultura, claro, trabajan con cooperativistas, agricultores cooperativistas. El perfil de estudios medio de un agricultor cooperativista no es para leerse una memoria de 500 páginas. Ya. Entonces, a lo mejor hay que reenfocar el No, texto. y ni que siquiera le tiene presente. motivación para leérsela. O sea, Exacto. De hecho, aprovecho, mira, es que estoy viendo una cosa que me pasó la semana pasada, leyéndome una memoria CSRD. Por favor, aunque sean esos de mamotretos de 500 páginas, pongámonos los índices, por favor, que yo pueda clicar en el título del índice y me lleve a la página. O sea, que hay muchas muy gordas, muy gordas, que acaban de ser publicadas, que no es así. No es así. O sea, tengo que buscar... Y además, para encima te ponen esos índices bonitísimos que no tienen el número de página, te Sí. pone solo las secciones, pero claro, tienes que ir deslizando por el documento hasta que acabas de encontrar, está aquí este apartado de gobernanza, vale. Pero sí, hay que pensar un poco en eso. Muy bien, entonces enfocarnos a quien lo lee y, si es necesario, pues resumen ejecutivo. Y ya El está. resumen ejecutivo, sí, o píldoras también se pueden hacer. Muy bien. Más, los ODS. Los ODS es como el amigo bonito que todo el mundo quiere poner en su memoria, porque además como los iconos Le pones tienen esos... colorines.
Claro, tiene esos colorines tan bonitos y ese juego de imágenes y tal. Vale, bien. No te centres en los ODS porque no tiene mucho sentido. Los ODS son súper abstractos y súper genéricos. Aterricemos a las metas. Las metas que sí que cumplimos dentro de un ODS, que cada ODS ya lo hablamos en su momento, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ya lo hicimos esa vez que, oye, que es que hay cosas más allá de los ODS y dentro de los ODS hay miles, bueno, miles no, pero cientos de metas ahí desgranaditas, pues vayamos a esas. Y no nos quedemos con ese concepto de acabar con el hambre en el mundo. Hambre cero. Ya está. Muy bien. Venga, otro más. Hay que hablar de todo. Hay que hablar de lo bueno, pero también de lo malo. Aquí hay que hacer un ejercicio de honestidad y transparencia en todas las memorias. Señora, sé que cuesta, sé que lo estás pensando, sé que hay alguien ahí detrás que está diciendo, pero ¿cómo voy a poner yo en mi memoria? Que es que este año he consumido más que el año pasado, de lo que sea. Se puede, se explica, se argumenta. Siempre hay un motivo para que las cosas no hayan ido perfectas. Es que además nadie espera, o al menos nadie con dos dedos de frente espera, que uno se vuelva sostenible de golpe y de repente y así lo haga todo perfecto. O sea, yo doy por hecho que una empresa no va a ser perfecta cuando me leo su memoria. Entonces, prefiero que me digan, sinceramente, algo tipo, pues, mira, como una con la que estoy trabajando ahora, que no han llegado al objetivo de reciclaje que tenían previsto, ¿no? Les pregunto, ¿por qué no hemos llegado? Dice, es que se nos ha juntado el cierre de esta obra y la apertura de esta otra y justo ese impasse hace que no... Justo los del principio y los del final son el volumen que menos se recicla y se recupera. Todo lo que se hace en el medio es lo que es donde tenemos los mayores éxitos en el reciclaje. Entonces, justo si nos pillan en el año cerrando una obra y abriendo otra, el perfil de materiales que sacamos es directamente de vertedero. Pues ya está, me lo explican así y yo digo, vale, pues ahora lo replanteamos y ya está. Y lo explicamos. Y por eso no hemos llegado a nuestro objetivo justo este año. Pero se puede hacer y hay que hacerlo. Hay que contar las cosas malas también, que no son tan malas en realidad, ¿eh? Muchas veces son simplemente, pues eso, que no he llegado a este objetivo o que yo quería ahorrar tanto y no he ahorrado tanto. O como un caso que me pasó una vez, ¿no? Que es que hubo un accidente en la propia fábrica y tuvimos unas pérdidas de agua brutales porque se reventaron 3 tuberías y estuvimos 5 días hasta que aquello se pudo arreglar. Quiero decir, hay veces que pasan cosas. Claro. Entonces, contémoslas. Sí que es verdad que si nos metemos en los informes ya oficiales, hay veces que nos piden datos que nos duele dar, como por ejemplo que no hayamos alcanzado los objetivos de paridad, cuando tenemos una obligación. Entonces, ahí hay que analizar también un poco si tenemos obligación legal, por qué no hemos llegado hasta ahí, o si estamos en proceso, pues que pasamos del tema olímpicamente. Pero bueno, hay que contarlo todo, en resumen. Es difícil, pero venga, vale. Es difícil, pero hay que contarlo todo, sí. Más cosas, como por ejemplo, una de las que les digo a mis alumnis y alumnas y alumnes del máster de sostenibilidad de SG, lenguaje inclusivo, por favor, en la memoria. Llevamos muchos años con ley de igualdad, con obligación de política de igualdad, con obligaciones de tener planes de igualdad si tenemos más de 50 trabajadores en la plantilla. Y seguro que es raro que haya empresas de menos de 50 trabajadores haciendo memorias, que las hay. Pero casi todas tienen esa política de igualdad. Pues tenlo en cuenta también en la memoria. Es como se nos olvida y de repente damos los datos de trabajadores y ponemos trabajadores. Y ya está. Y no hace falta poner trabajadores barras, podemos usar plantilla, podemos usar equipo. Efectivamente. Podemos buscar palabras o frases un poco más elaboradas, pero que nos dan esa misma idea. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de muchas maneras, sí. De muchas maneras. De hecho, yo antes tenía, lo que pasa que con el cambio de ordenador, lo tenía en mi antiguo ordenador. Lo despisté por ahí. Yo tenía un PDF que yo creo que lo había hecho el Ministerio de Igualdad o una entidad derivada del Ministerio de Igualdad, no me acuerdo ahora quién. Era como un diccionario de cada vez que tengas que poner, pues por ejemplo, estudiantes, pon alumnado. Cuando tengas que, o sea, era como una plantilla de palabras para que te ayudase un poco cuando te atascabas ahí en esa parte de inclusividad en el lenguaje. No es tan difícil. Te acostumbras. O sea, al principio cuesta, pero te acostumbras.
Más cosas. Importante, y esto sobre todo pensando en esa parte de que normalmente una memoria de sostenibilidad no debería ser algo aparte de la empresa, sino integrado totalmente en la comunicación de la empresa. Entonces, es muy importante, antes de ponernos a escribir como locas y como locos aquí la memoria, qué voz, qué tono, qué estilo tiene la propia marca o la empresa a la hora de comunicar. Y esto se ve muchísimo. Se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Aquí es, por ejemplo, cuando utilizamos ChatGPT, es cuando se nota a kilómetros que estamos usando una inteligencia artificial para que redacte. Por si acaso alguien tiene alguna duda, para que nos hagamos una idea, la voz es como un poco la personalidad, ¿no? Como si hablásemos de qué personalidad tienes, más seria, menos seria, es más simpática, más divertida y más juvenil a la hora de comunicar, o al revés, tiene una seriedad y como más así, más reverencial, ¿no? La forma de ser, mientras que el tono es un poco cómo te comunicas, es más formal o menos informal, hablas siempre en primera persona de la marca, o hablas en plural, o como ese tipo de cosas ayudan muchísimo a mantener un poco de continuidad a la hora de recibir esa memoria, y entonces la gente que pueda estar interesada lo sigue percibiendo pues exactamente igual que utilizas un tono en tu web. Si mantienes esa misma forma, parece como que es propio, ¿no? Y derivado, no una cosa ahí como un pastiche puesto de repente. Además es muy típico de esto, se ve rapidísimo, nuestros oyentes lo van a saber rapidísimo, cuando hay marcas, no quiero decir ninguna, pero seguro que nos vienen marcas muy canallas. Marcas de productos, yo qué sé, por eso iba a decir alcohol, de productos para personas mayores de edad. Este tipo de marcas que hacen comunicación muy canalla, muy yendo al límite, lo ves enseguida. Sí. Porque es como utilizan un tono, una forma, una voz, un estilo tan característico, en cuanto algo se sale, te llama la atención. Te llama la atención. Y también en el lado contrario, quiero decir, hay claro, marcas que son como muy protocolarias a la hora de hablar, muy formales. Pues hablar como de tú de repente en la memoria, eso es, a lo mejor no tiene ningún sentido. Efectivamente. Tiene que un poco encajar. Si tú quieres dar una impresión de seriedad, de ser muy formal, y luego metes muchos colorinchis y el formal y es hablando de tú y este tipo de cosas, pues no pega. No pega ni con cola, exactamente. Eso es. Entonces eso hay que hacerlo incluso antes. O sea, esto es una de las primeras cosas que deberíamos, y de esas las que yo hago, lo primero que hago. No soy experta en copywriting, antes de que alguien me diga, que el otro día estuve hablando con una que es copy y me decía, ¿pero qué haces? ¿Tú el copy de las memorias? Y yo, bueno, yo es que lo hago todo. ¿Qué quieres que te diga? Yo leo, redacto, investigo, pido los datos, analizo, miro a ver si los datos están bien o están mal. Me dice, ¿cómo que si los datos están bien y están mal? Me decía esta chica. Y yo, sí. A mí me dan los datos y tengo que ver si tiene sentido o no tienen sentido, o incluso tengo que saber qué datos pedir. Y dice, no, a mí yo si hago una es cuando ya está todo hecho. O sea, yo los datos tengo que fiarme de que lo que me dan es cierto. Normal. Era lo que me decía ella. Venga, otro tipo. Otro tip importantísimo, por favor, cuidemos el diseño. De verdad. O sea, hay diseños para todos los presupuestos. Hay diseñadores y diseñadoras buenísimos, de verdad, para todos los presupuestos. En serio. Entonces, trabajemos eso un poco, busquemos. Si no tenemos, es que no me creo que una empresa que te esté haciendo memorias no tenga dinero para un diseñador o un maquetador. Me niego a creerlo. O sea, si no lo gastas porque no le da la gana, no porque no lo tenga. Pero intentemos, por lo menos, si somos tan así de que pues no quiero gastarme dinero en un diseñador, cuidemos un poco las cosas. Por favor, no usemos imágenes pixeladas. Que estoy de ver imágenes pixeladas en las memorias, que es como, ¿en serio? ¿De verdad? Pensemos un poco en la estructura que tiene que tener un texto, en qué orden lee una persona a la hora de dónde está el título, el subtítulo, y si ponemos columnas que tengan sentido las columnas, no sé, cosas básicas. Yo no digo que hagamos aquí un máster de diseño cada uno, sí, o cada una sí, no sabemos, pero tengamos esos pequeños detalles en cuenta. Que diferenciemos para qué sirve una imagen en PNG y para qué sirve una imagen en JPG y hasta dónde llega. Y que si la ampliamos el JPG y la queremos utilizar en página completa, a lo mejor no se ve bien. Bueno, oye, bien por el diseño. Sí, entonces, bueno, yo creo que en realidad es un trabajo que es que hay gente muy buena. Es que más en España tenemos gente muy buena en diseño.
y de verdad a precios súper razonables. Entonces, de hecho yo conozco casos de proyectos que me han echado para atrás, alguno incluso, pues por cuestiones de que les ha parecido muy caro el diseño y la maquetación, que no lo hago yo tengo gente con la que trabajo y son las que lo hacen. Y cuando veo lo que han estado haciendo hasta el momento, me encuentro con eso, con imágenes pixeladas y con una cosa que se nota a kilómetros, aunque crean que no, las marcas, que es PowerPoint. Lo que han hecho es montar la memoria en un PowerPoint y pasarlo a PDF. Y creen que con eso... ya queda guay. Ya queda bien. No, por favor. Vamos a por el 8. El 8, accesibilidad, tanto en el formato como en el lenguaje. Muy importante. Esto es importantísimo. También volviendo a lo de antes, hay diseñadoras especializadas en esto. O sea, hay gente muy buena especializada en accesibilidad en los diseños para textos. Aprovechemos su experiencia y su expertise. Pero si no, tener por lo menos claros como unos mínimos, ¿no? ¿Qué colores pueden dificultar más o menos la visión y no debemos utilizar? ¿Qué contrastes? ¿Qué tipografías? ¿Qué contrastes tiene que haber? Disposición incluso, de los textos. Disposición, la distancia, el interlineado un poco entre una frase, la de arriba y la de abajo. Bueno, hay cosas que es que a poco que busques un poco en Google te encuentras. No hace falta sacarte un máster para por lo menos tener como las nociones básicas, ¿no? de accesibilidad en los formatos. Muy típico también en los gráficos. Se olvida casi siempre en gráficos, que además en las memorias es una cosa ultra habitual. Tener gráficos, me da igual, de quesito, de barras, de lo que sea, que solo se diferencian en el color. Y eso es un error de accesibilidad bastante grande, cuando tenemos que tener en cuenta que no se pueden diferenciar las cosas solo por el color, porque, señoras y señores, hay gente que ve solo en blanco y negro, al otro lado, o que solo ve gamas cromáticas muy limitadas. Textos que sean accesibles para lectores automáticos, que no estén en imágenes. Que no estén en imágenes, hay exacto. Eso tips. También ves, eso el PowerPoint también nos lo fastidia un poco, aunque ahora han mejorado y puede, se supone, añadir criterios de accesibilidad. No hacerlo bien, los lectores automáticos no los leen, no perciben bien las cosas. Y luego también en lenguaje, en el sentido de que eso, por ejemplo, fue una de las cosas, yo creo que ya lo comenté aquí, cuando hice el manual para comunicación de sostenibilidad sin greenwashing del Ministerio de Consumo. Una de las cosas que trabajamos mucho cuando estuvimos redactando fue eso de la necesidad que tienen, por ejemplo, personas con dificultades de lectura, como puede ser con una dislexia, de pues si las frases son muy largas, con mucha perífrasis y coordinadas y subordinadas entrelazadas, eso es un dolor para alguien que tiene dislexia. Entonces, pensemos también en eso, que a lo mejor necesitamos frases más cortas, más sencillas, el lenguaje estructurado de una manera más que sencilla. También les facilita a todos. Y es que además el tema de la accesibilidad, yo siempre, me acuerdo cuando hice un curso hace un montón, cuando decían, pues si es que algo sea accesible es bueno para todo el mundo, no solo para las personas que tienen algunas dificultades. Facilita la vida en general. Sí. Entonces, pensemos un poco ahí. Venga, 9. 9. Esta es mi preferida. Pero hay mucha gente que me va a tirar piedras, o sea, que lo sé. La carta del CEO. La carta del CEO que la haga él. Lo dejo ahí. Esto yo creo que lo dijimos en uno de los primeros programas de RSC. Ya Hace mucho tiempo. Soy muy pesada con este tema. De mis clientes, salvo los que no son... O sea, cuando son clientes míos 100%, o sea, yo me busco el cliente, yo me lo hago, todo, escriben ellos sus cartas. Algunas reconozco que he tenido que escribir yo, pero son clientes que me vienen de rebote. O sea, a lo mejor soy... o sea, a mí me contratan solo... Sí, soy la subcontrata de la subcontrata, para que nos hagamos la idea. Pero si no, si es un cliente mío, hacen ellos o ellas sus cartas. ¿Por qué? Porque saben mejor que nadie lo que quieren contar. Y son los que, que tienen visión. Que tienen esa visión, que tienen esa idea de lo que quieren comunicar, de lo que les apetece. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos de los míos? Esperan a que tenga toda la memoria menos esa parte, se leen la memoria en el borrador y a partir de ahí pues hacen ellos pues a lo mejor pues los 4 highlights que les apetece comentar y ya está. Hacen eso y punto. Hay otros que no, hay otros que tienen un poco más de iniciativa y les apetece hablar, pues no sé, me acuerdo en la época del COVID
siempre había alguien que comentaba que cómo era la época del COVID, cómo lo estaban llevando, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno. Son distintas, pero son sus enfoques. O yo qué sé, o ese año les han dado un premio por algo y entonces al presidente le apetece muchísimo contar que está... Aunque lo vaya a poner en la memoria en otro sitio, sé que el presidente lo va a querer comentar. O yo qué sé, o alguien que pues se ha jubilado, a lo mejor el gerente, y de repente es otra persona nueva. Entonces, el nuevo gerente quiere dar su nueva visión, ¿no? ¿Cómo lo va a llevar ahora? O, no sé, hay muchas razones por las que es mucho más útil que lo hagan ellos o ellas, esa comunicación. Y de hecho yo animo también mucho cuando la empresa es muy estructurada y tiene muchos puestos, que haya 2 mensajes. Uno que sea el del presidente, así como el más top, y luego que haya el de la dirección de sostenibilidad. Ah, claro. Perfecto. Metería los 2, a ser posible, porque el del CEO es como más estratégico y general de la compañía, y mientras que en sostenibilidad aterrizan un poquito más lo que En los están objetivos, haciendo. claro. Muy bien, y venga, vamos a por el último, el 10º. El 10º que nos lo digan los demás. El 10º yo creo que... estoy segura que alguno o alguna que nos está escuchando tiene su propia... Esto no puede fallar. Tiene que estar en una memoria para que me la lean, si no, no me la leen. Bueno, pues genial, pues ya está. Entonces yo creo que hoy animamos a que nos digan y nos cuenten. Tú que y nos estás manden un escuchando, mensajito. que te ha faltado uno y has dicho, ¿cómo se han olvidado de esto? Que tiene que ir segurísimo a la memoria para que se la lean. Exacto. Pues dínoslo, cuéntanoslo en Dínoslo. la plataforma que tú lo escuches, ahí nos lo dices, en la web, donde quieras. Donde quieras. Nosotros lo vemos en todas partes. Sí, efectivamente. Así que, Ok, entonces, ok, yo ya creo que con tenemos esto... los casi 10. Los casi 10. Los casi 10. Muy bien, pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidades.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Pues ya está. Vale, arreglado. Recording stopped.